Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con una actividad más de Aprende en Casa. Lo vamos a hacer en el área de personal social. ¿Por qué cazaban los antiguos pobladores? Nuestra meta para el día de hoy es explicar cómo y por qué los antiguos pobladores peruanos cazaban. Muy bien, vamos a empezar reflexionando y respondiendo estas dos preguntas. ¿Qué sabes de las antiguas poblaciones andinas? ¿Cómo y dónde vivían? ¿Qué nos dicen las diversas fuentes sobre las antiguas poblaciones en el Perú y su relación con la vida animal? A ver, en relación con la primera pregunta, vamos a observar. Leemos juntos. Nos dice que eran recolectores. ¿Y por qué crees que eran recolectores? Seguramente recolectaban para poder alimentarse. También nos dice que no conocían la agricultura. No sabían cómo era sembrar. Utilizaban herramientas como hachas, a base de piedra, huesos y otros utensilios. ¿Para qué crees que utilizaban estas herramientas, chicos? Probablemente las utilizaban para cazar, ¿cierto? Ahora, ¿dónde vivían estas personas? Vivían en cuevas. Usualmente se reunían en grupos, en bandas. ¿Qué nos dicen las diversas fuentes sobre las antiguas poblaciones en el Perú y su relación con la vida animal? A ver, vamos a observar estas imágenes. ¿Qué estamos observando aquí? Personas que están recolectando, ¿cierto? Muy bien, ¿y aquí, chicos? Personas que se están preparando para cazar. Aquí, personas que están cocinando sus alimentos. Aquí vemos una serie de actividades, ¿cierto? Aquí están cazando, por aquí están cazando también a los animales, aquí a los peces, ¿cierto? Muy bien. Ahora nos dice que observemos las imágenes para que conozcas y comprendas cómo era la relación de los primeros habitantes de los Andes peruanos con la vida animal. Muy bien, aquí tenemos la imagen 1 y la imagen 2. Muy bien, vamos a observar y analizar cada una de estas imágenes. A ver, en ambas imágenes, ¿qué están haciendo estas personas? Están cazando, ¿cierto? ¿Y para qué crees que estas personas están cazando, chicos? ¿Para qué creen? Para que puedan alimentarse, ¿cierto? Ahora, ¿qué están utilizando estos hombres para poder cazar? Fíjate, ¿ves? Están utilizando unas lanzas. Probablemente en la punta sean filudas para que puedan cazar. Ahora, si te das cuenta, los animales son grandes. ¿Tú crees que los hubieran podido cazar? Probablemente no, ¿cierto? Se han reunido en grupos para que puedan cazar. Ahora, fíjate, ¿en qué espacio estará él? ¿En qué lugar será esto? Hay campo, es un campo, ¿cierto? Muy bien. En base a las dos imágenes que hemos observado, vamos a responder las preguntas que vienen a continuación. Muy bien, ¿qué observas en las imágenes? Vamos, describe qué estás observando en ambas imágenes. ¿Cómo son los hombres de las imágenes? Observa cómo se visten estos hombres, cómo actúan estos hombres. ¿Dónde crees que se encuentran? A ver, ¿dónde crees? ¿Qué hacen los hombres y para qué? Ven, antes comentábamos, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Estaban cazando, ¿no? ¿Y para qué estaban cazando, chicos? Para alimentarse. ¿Qué instrumentos o herramientas usan? ¿Y por qué? ¿Qué estaban usando, chicos? Estaban usando lanzas. ¿Y por qué crees que estaban usando? Vamos, responde. ¿Por qué se encuentran en grupo? ¿Qué dijimos, chicos? Que era mucho más fácil la caza si lo hacían en conjunto, ¿cierto? ¿A qué época de la historia peruana corresponden los hombres de las imágenes? ¿Por qué? ¿A qué época te recuerda todas estas imágenes, chicos? Pensemos. Probablemente a la prehistoria, ¿cierto? Muy bien. Ahora también tienes que sustentar el por qué, no te olvides. Ahora vamos a observar esta imagen. ¿Qué crees que estás observando acá? Yo sé que en algún momento lo has visto. Vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué serán esos objetos y para qué habrían servido? ¿Qué serán estos objetos, chicos?
Mm, ¿Tú crees que haya sido parte de las lanzas, de los cuchillos que han utilizado esas personas? ¿Para qué habrán servido? ¿Qué estaban haciendo en la anterior imagen, chicos? Estaban cazando, ¿cierto? Observa acá, ¿eh? Muy bien. ¿Quiénes crees que lo usaban y por qué? ¿Quiénes los estaban usando? Estas personas, ¿no? ¿Cómo se les llamaba a estas personas, chicos, de esta época? Se les llamaba nómades, ¿no? ¿Y por qué crees que lo estaban usando? Porque estaban buscando sus alimentos. ¿Dónde crees que están? ¿De qué crees que están hechos estos? A ver, observa. ¿De qué crees que está trabajando aquí este nómade? Lo está haciendo de piedra, pero solamente lo habrán hecho de piedra. ¿Qué otros utensilios han utilizado? ¿Y por qué crees que han utilizado, por ejemplo, la piedra? ¿Por qué crees? Vamos, responde. Muy bien. ¿Has tenido oportunidad de ver estos objetos? ¿Dónde? Puede ser en algún museo, ¿cierto? Vamos, describe dónde has visto esto. ¿Y qué información conoces sobre estos utensilios o herramientas? Muy bien, chicos. Ahora vamos a leer un texto. Los antiguos pobladores peruanos, ¿cómo se apropiaron del medio? 18.000 a 10.000 años antes de Cristo. Vamos a leerlo juntos. A ver, así que guarda silencio y presta atención. ¿Qué encontraron las mujeres y los hombres que llegaron al actual territorio peruano? ¿Qué actividades realizaban para alimentarse? ¿Qué costumbres tenían? ¿Cómo eran? ¿Qué restos arqueológicos se han encontrado como testimonio de su presencia? Las mujeres y los hombres que llegaron a los Andes centrales debieron enfrentarse a un medio muy difícil, adaptándose y utilizando los recursos que encontraron. Los antiguos pobladores llegaron a nuestro territorio desde el norte. Aparentemente, estos rudos cazadores vinieron por la cordillera, en grupos pequeños y en oleadas sucesivas, aproximadamente entre los 14.000 y 12.000 años antes de Cristo, coincidiendo con un periodo de deshielo. Las pruebas que existen son los restos encontrados de sus instrumentos de caza en la cueva de Piquimachay, Pacaicasa, en Ayacucho. Se trata de piedras talladas de manera simple, puntas de flechas y cuchillos tallados por un solo lado, así como otros instrumentos elaborados, como huesos de animales, extintos como el caballo americano, el megaterio y el tigre dientes de sable, y otros actuales como el puma. Las condiciones de vida de estos primeros pobladores fueron muy limitadas. Los factores climáticos y el esfuerzo que debían realizar para conseguir sus alimentos les daban una esperanza de vida muy corta. Morían jóvenes, aproximadamente entre los 20 y 25 años. Y quienes llegaban a esa edad lo hacían con características de ancianidad. La población en esas condiciones crecía muy lentamente. ¿Cómo vivían? Los primeros habitantes de nuestro territorio vivieron en grupos pequeños que se conocen con el nombre de bandas. En la mayoría de los casos, estas habrían estado formadas por 10 o 12 personas. Estas pequeñas bandas se dedicaron a la recolección y la caza. ¡Qué interesante! Continuemos. En la sierra, probablemente se refugiaron en abrigos rocosos, refugio entre las rocas de tamaño y profundidad menor, o lo que les permitió quedarse allí por más tiempo. En la mayoría de los casos, fueron nómades, es decir, no vivieron permanentemente en un sitio, sino que iban de un lugar a otro en busca de alimento. Cuando éste comenzaba a escasear, se trasladaban a otro sitio. Actividades de sobrevivencia. Las actividades que realizaban las bandas para lograr subsistir fueron la caza y la recolección.
pero indiscriminada. Es decir, se apropiaban de todo aquello que les sirviera para satisfacer su hambre. Además, todas estas personas hacían de todo, sin que hubiera entre ellas distinción en las ocupaciones. La vida dependía de las posibilidades de encontrar recursos para alimentarse. Como dijimos, se apropiaban de todo aquello que la naturaleza podía ofrecerles para subsistir. ¿Qué hacían para conseguir sus alimentos? Se ha dicho que, sobre todo, cazaban, ¿ve? Como muestra la imagen. Pero, como imaginarás, debe haber sido bastante difícil cazar grandes animales con los instrumentos simples que manejaban. Por ello, tan importante como la caza fue la recolección. Pero no solo recogían plantas silvestres, raíces, frutos y hojas, sino también recogían insectos y animales pequeños, como gusanos y roedores, y reptiles como lagartijas. En la costa es posible que recolectaran mariscos y peces, y que eventualmente cazaran focas, lobos de mar y aves. En el camino, a lo largo de los siglos, habrían ido descubriendo cómo era su medio, acumulando conocimientos sobre el mundo vegetal y sobre el comportamiento de los animales. Así, de manera natural, habrían ido aprendiendo a dejar de lado aquellas plantas que les podía causar daño, como las plantas venenosas, e irían conociendo también la utilidad de otras especies para cosas diferentes a la alimentación. Como ya dijimos, sus instrumentos eran muy simples y rudimentarios, pero, aunque nos parezcan toscos, estaban tallados de manera precisa. Además, no te olvides de que gran parte de los animales con los que convivían las mujeres y los hombres de esa época eran muy grandes. Por todo lo anterior, suponemos que la caza de estos animales habría sido muy difícil en aquellos tiempos y que, en todo caso, las personas se habrían alimentado de su carne cuando los encontraban muertos o cuando conseguían rodearlos y matarlos a pedradas. La caza propiamente dicha habría sido solo de animales de menor tamaño. Finalmente, es bueno que sepas que algunos arqueólogos llaman a esta etapa la de los cazadores y recolectores indiferenciados. ¿Por qué? Porque los instrumentos que fabricaban los utilizaban indistintamente en diferentes actividades. Así, por ejemplo, las mismas piedras talladas que servían para cazar animales menores les habrían sido útiles para descuartizarlos o probablemente para ayudarse en la recolección. Muy bien, chicos, qué interesante texto. Ahora tú también tienes que leer ideas relevantes e importantes. Continuamos. Después de leer, vamos a completar el siguiente cuadro. Dice, actividad principal de los antiguos pobladores peruanos. ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué? Vamos, en el texto nos decía, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a la caza y a la recolección. ¿Y por qué? ¿Por qué hacían esto, chicos? Porque querían sobrevivir, ¿cierto? Y buscaban sus alimentos. ¿Cómo realizaban la caza? ¿Por qué? Vamos, explícalo. ¿Qué animales cazaban y para qué? También te mencionaba en el texto, ¿recuerdas? Los que estaban en la costa probablemente recolectaban peces, focas, lobos de mar, aves, ¿cierto? Muy bien. Después de completar ese cuadro, vamos a responder a estas preguntas. Recuerda que todas estas preguntas, chicos, están en el texto. Vamos a leer. ¿Cómo y por qué se desplazaban los antiguos pobladores de un lugar a otro? Nos decía en el texto, ¿cierto? En la segunda hoja. ¿Qué nos decía? Que ellos eran nómades. ¿Y por qué? ¿Por qué se les llamaba así? Porque no vivieron permanentemente en un sitio, ¿cierto?
Ellos iban de un lugar a otro en busca de sus alimentos. ¿En qué espacios del territorio se desplazaron y habitaron? Vamos chicos, ¿en qué espacios? Para empezar, en la primera hoja nos decía que ellos llegaron ¿a dónde? A los Andes centrales. Entonces, ellos habitaron en los Andes centrales. Pero también nos mencionaba en una parte del texto que ellos estaban en, ¿dónde? Habitaron en la cueva de Piquimachay, ¿cierto? Que quedaba en Pacaicasa, en Ayacucho. También estaba en el texto. ¿Qué prueba se tiene de la existencia de las antiguas poblaciones peruanas? ¿Cómo es que se sabe que ellos existieron y estuvieron en ese lugar? Menciona en el texto también, ¿cierto? ¿Qué encontraron? Nos decía en esa cueva de Piquimachay. Nos decía que habían encontrado los restos de sus instrumentos de caza, ¿cierto? Ahí observaron que estaban hechos de piedras, también estaban hechos de huesos, ¿cierto? Y estaban bien tallados. ¿Qué actividades realizaban para poder sobrevivir? ¿Qué actividades realizaban, chicos? La caza y la pesca, ¿verdad? ¿Por qué a estos primeros pobladores se les llama cazadores y recolectores indiferenciados? Vamos, en el texto también nos mencionaba en el último párrafo. ¿Por qué se les llamaba así, chicos? Porque los instrumentos que ellos estaban fabricando lo usaban en diferentes actividades, ¿cierto? Ya sea en su recolección, para cazar a los animales o para descuartizarlos, ¿cierto? Muy bien. Después de hacer todas estas actividades, chicos, vas a elaborar un texto acompañado de imágenes sobre cómo era la relación de los primeros habitantes de los Andes peruanos con la vida animal. Muy bien, recuerda que este texto te va a servir en la siguiente actividad que está planificada. Recuerden que nuestra meta fue explicar cómo y por qué los antiguos pobladores peruanos cazaban. Ahora estoy segura que lo han logrado. Muy bien chicos, nos vemos en la siguiente actividad. Que tengan un bonito día.